Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de El Buscador. Hoy estoy con una persona que me apetecía mucho entrevistarla. Él es Fernando Vega de Seoane, empresario de Madrid, y hace ahora justo un año, en enero de 2022, hubo un hecho que le cambió la vida, que fue un accidente esquiando. Y durante todo este año ha tenido un proceso muy interesante, ha ocupado un montón de titulares en periódicos, en radio, en televisión, ha hablado en un montón de sitios porque ha tenido una experiencia dentro de la dureza, pero extraordinaria, y es un campeón. Yo por eso le quería traer a este programa. Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alex? Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, un año se cumple, un año me imagino que de, bueno, pues de emociones encontradas. Esta mañana veía, por ejemplo, en tu cuenta de Instagram, que le decías a tus 30 y pico mil seguidores, ¿no? Además como tú sueles empezar, equipo, familia, amigos, ¿no? Equipo, amigo, familia, ¿no? Que le dices a todos que, que aunque tu estado habitual es de optimismo, de fuerza, tal, pues que también hay días duros, ¿no? En este año. Porque explícanos brevemente, hace un año, esquiando, eso, tuviste un accidente. Sí, yo tuve un accidente con una lesión medular un poquito traumática porque me he quedado en silla de ruedas de forma permanente y definitiva. Y entonces el encaje de esto desde el punto de vista psicoemocional no es fácil, ¿no? Es verdad que yo he tenido muchísima suerte porque he estado súper arropado, súper apoyado. eh, bueno, y eso ayuda mucho siempre a levantar el ánimo, ¿no? Mm. Pero es verdad que últimamente, con motivo del primer aniversario, yo que soy muy de celebrar cumpleaños, este no ha sido No ha de, sido no ha ya, sido de mis preferidos, ¿no? claro. Y además, pues está la gente volviendo a esquiar y está la gente volviendo al sitio donde tuvo el accidente. Y aunque yo pensaba que esto no me iba a afectar, eh, no me iba a afectar de forma negativa, pues me tiene un poquito tristón. Yo creo que también tiene mucho que ver yo soy más de verano que de invierno, soy más de seco que de agua, ¿no? Y entonces, pues todas estas lluvias, estos fríos me tienen un poquito más apagadete. Bueno, pero es que es normal también, quiero decir, evidentemente. O sea, fíjate, a mí lo que me ha llamado la atención, antes que estaba revisando tu cuenta de Instagram y yendo meses para atrás, es que tú prácticamente desde enero del 22, cuando ocurre el accidente, es que ya desde las primeras historias que grabas en Instagram, estás animando a los demás. Entonces, a mí lo que me sorprende, aparte de tu recuperación, digamos, pues física, lo que ha conllevado y tal, es joder, que anímicamente o espiritualmente la energía que derrochas. Bueno, esto sí lo tenía claro desde el primer momento, ¿eh? Cuando yo tuve el golpe, recuerdo perfectamente estar en la nieve tirado boca abajo, con una absoluta clarividencia del alcance de la lesión, porque eso se nota, uno lo sabe, uno se sabe perfectamente el alcance del trauma, ¿no? Y recuerdo un episodio muy cortito, de muy pocos segundos, muy triste, muy desconcertado, incluso con miedo, te diría, ¿no? Por no Mm, tener, porque claro, esto viene con una bolsa de incertidumbre enorme, ¿no? ¿Y qué va a ser de claro, mí ahora, no? claro. Em, pero sí que es verdad que desde el momento que yo decido, mira, esto ha venido a quedarse, vamos a ser nuestra nueva mejor versión, con esa determinación sí que es verdad que yo me propuse el estar lo más animoso posible, lo más positivo, lo más optimista. Es verdad que yo ya lo era antes, ¿no? Mm. Pero con motivos de no serlo, dije, mira, absoluta determinación de que esto no puede poder conmigo desde el punto de vista de ser optimista y de ser un tío Mm. alegre, ¿no? Oye, y en este año me imagino que habrá habido, además he visto que eso, que has dado conferencias, entrevistas, has viajado por varios países del mundo dando tu testimonio, que insisto, a mí lo que me sorprende es que si dices, bueno, esto pues ocurrió hace 10 años y tal, pero es que en menos de un año, en meses, ya estabas animando a otros. ¿Cuál ha sido el caso que te haya impactado más? Si nos puedes contar alguno de alguien que te diga, oye, esto que he oído de ti me ha ayudado, voy a cambiar mi actitud. Cuéntanos algún caso que te haya Bueno, impactado especialmente. te diría que este es el denominador común. O sea, el denominador común de la gente que me escribe es, oye, mira, yo no te conocía de nada, he visto tu historia, me he quedado muy impactado de cómo lo estás afrontando y a veces me miro a mí mismo y no entiendo por qué me quejo de determinadas cosas, ¿no? Yo a esa tipología que es muy general Mm, de comentario digo, no, no, tienes todo el derecho a quejarte, pero a la queja hay que encapsularla, ¿no? O sea, no puedes estar permanentemente quejándote y permanentemente buscando un motivo para no estar feliz y contento. Hay que encorsetarla,
tener tu rabieta y decir, mira, pero hasta aquí, esto me puede molestar hasta este punto, ¿no? Yo creo que en general tenemos muchísima suerte, vivimos con todas las facilidades del mundo, ¿no? O sea, yo creo que todavía hay gente en el planeta que tiene una preocupación fundamental de supervivencia, ¿no? Nosotros tenemos todo eso tan resuelto que nos preocupan cosas probablemente absurdas desde el punto de vista sociológico, ¿no? Pero es verdad que son las que tenemos y son las que hay que manejar. Pero yo siempre le digo a la gente, mira, desde el punto de vista más objetivo posible, intenta verte tú con respecto a otro. Y entonces entenderás que eres un privilegiado. Y cuando llegas a esa conclusión es mucho más fácil lidiar con el teórico malestar o el teórico drama que molesta, ¿no? Pero, por ejemplo, estaba pensando, hoy en día se habla mucho de la salud mental y se habla mucho de cómo hay adolescentes jóvenes con depresiones, con ansiedad, el consumo de ansiolíticos y de antidepresivos se ha disparado. Uno ve, lamentablemente, muchos jóvenes y adolescentes pues que, bueno, pues que no tienen un sentido en la vida, que están aburridos, incluso muchos de ellos que se plantean y lamentablemente incluso se suicidan, ¿no? Joder, y yo te veo a ti, tú eres todo lo contrario. Entonces, no sé, ¿qué le dirías a...? Además, no hay que olvidar algo muy importante, que tú eres padre de 5, con lo cual, ¿tú qué le dirías a un chaval joven que está como asqueado, que está harto de la vida, que pasa de todo, que no tiene ninguna ilusión? ¿Qué le dirías? Pues mira, lamentablemente es así, Alex, como tú bien dices. En Toledo, que yo estuve unos meses ingresado en la recuperación en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, em, el hospital es un indicador de lo que pasa en la sociedad, ¿no? Cuando la gente pues, era menos prudente con el coche, pues notaba que había muchos accidentes de tráfico, ¿no? Cuando se pusieron de moda las motos de 4 ruedas, pues había muchos lesiones medulares de 4 ruedas. Y ahora se nota que hay mucho fracaso psicoemocional en la gente joven por suicidios frustrados, ¿no? No recuerdo el porcentaje, pero era un doble dígito de los ingresos hospitalarios eran de frustrados suicidios. O sea, dices en Toledo, Sí, sí. Chicos que se quedan parapléjicos, se quedan lo que sea, por intentar suicidarse. Correcto. Entonces, y eso se ha duplicado. Bueno, no sé exactamente la métrica, pero eso está siendo muy relevante. Ya. Muy relevante en los últimos tiempos, ¿no? No sé muy bien a qué se debe, porque no soy experto en neurociencia ni el comportamiento del ser humano, pero sí tengo sensaciones de que la gente está entristecida, de que la gente está aburrida, como bien dices, y que probablemente eso viene como consecuencia del entorno en el que nos movemos, ¿no? Yo creo que se ha perdido mucho el concepto de familia, se ha perdido mucho concepto de o tema de socializar. Yo creo que la gente se está encerrando en sí misma y este encerramiento no es bueno, porque nosotros somos animales muy sociales y necesitamos compartir, alternar y convivir juntos para por de alguna manera retroalimentarnos en lo que yo entiendo que es lo que tiene que ser, ¿no? Una de las conclusiones a las que he llegado yo después de mi presencia en redes sociales, que ha sido muy interesante, es que el buen rollo se contagia y el mal rollo también. O sea, cuando tú estás en un entorno donde la gente está entristecida, pues es muy fácil caer y es una espiral muy viral, ¿no? Que se retroalimenta de forma negativa y al revés. O sea, cuando tú estás en un entorno positivo, en un ambiente positivo, eso también se contamina, ¿no? Entonces yo creo que hay que empezar a trabajar eso, a ser motor de buen ambiente, ¿no? Ser generadores de buen rollo. Y eso no es difícil, eso simplemente es aprovechar cosas muy básicas que nos da el día a día, como puede ser un día de sol, o un día de lluvia en momentos de sequía, ¿no? Cuando hemos pasado un verano tan seco y empieza a llover, pues en vez de quejarnos de que llueve, decir, bendita lluvia, que falta nos hace, que va a ser pan para mañana, no pan para hoy, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos un montón de razones de agarrarnos a cosas muy básicas del día a día y poder verbalizarlas, transmitirlas y compartirlas para, de alguna manera, pues mitigar el drama de la subida del kilovatio, la pelea de Ucrania, el problema de la gasolina, el problema del paro, el problema de todos estos problemas que tenemos alrededor, ¿no? Que son problemas, pero que en la parte más esencial del hombre no deben afectarnos, ¿no? Y tú dices, Fernando, que tú antes, ya de carácter, ya eras una persona positiva, entusiasta. Es que además tengo que decirle a los espectadores que Fernando y yo nos conocemos ya desde hace
pues 30 y pico años, pues fuimos juntos al colegio, estábamos en el mismo curso, y yo sí te recuerdo, es verdad, desde siempre, joder, como un tío con una personalidad arrolladora, con una gran iniciativa, con un liderazgo, sanamente descarado, en el buen sentido. Entonces, yo sé que venías ya con eso, ¿no? Pero ¿cómo lo has hecho para que no cambie esa actitud tuya después de enero del 22? Pues te diría, Alex, aquí hay una combinación también no solamente de configuración genética y de forma de ser, sino también de legado. Yo, cuando después de 20, casi 25 años casado, con 5 hijos, con algún fracaso empresarial por el camino, pues uno se va labrando, ¿no? Va madurando como persona, como padre, como marido, como amigo, ¿no? Entonces, cuando uno mira hacia detrás, dice, joder, todo aquello que me pasó, que me hizo sufrir tanto, vino con un mensaje importante que me ha hecho llegar donde estoy hoy. Entonces, a este episodio también le voy a dar una oportunidad. Creo que esto ha venido con una razón fundamental, porque cuando uno analiza el cuándo y cómo me pasa esto, los accidentes pueden pasar de muchas maneras. Pueden pasar por imprudencias temerarias, pueden pasar por no hacer las cosas adecuadamente, o pueden pasar porque tienen que pasar. Y cuando uno llega a esa conclusión, pues es reconfortante, es duro, porque quedarte con la movilidad reducida y con algunos efectos colaterales que no se ven, que también son parte de esta lesión, pero cuando uno entiende que esto ha venido porque tenía que venir, bueno, pues desde el punto de vista psicoemocional reconforta. Claro. Pero cuando uno mira hacia detrás y encima ve que aquello que le hizo sufrir tanto le ha hecho crecer desde el punto de vista personal, pues yo creo que esta también va a tener su consecuencia positiva. Claro. ¿No? Entonces, dándole esa oportunidad, pues todo digamos, se hace mucho más llevadero. Oye, Fernando, y tú acabas de decir eso, que llevas 25 años casado, tienes 48. 48. Pues te casaste muy joven, con 23, Sí, tienes 24, sí, 24, tienes 5 hijos. Tú mismo has dicho en redes sociales que, bueno, pues que como es lógico, en los 25 años del matrimonio pues ha habido altibajos. Correcto. Pero también es verdad que la gente de nuestra edad, joder, llevar 25 años de matrimonio no es fácil. ¿Cómo? Bueno, danos la receta un poco, ¿cómo se consigue? Pues te diría determinación, Alex. Hay cosas muy importantes que me ha enseñado Bea, mi mujer, y una de ellas es que la vida no es una felicidad completa, pero hay dos opciones. Elegir ser feliz con momentos de mucha infelicidad, que pueden ser derivadas del compromiso del matrimonio y de la convivencia con un tercero, o ser un infeliz con momentos de mucha felicidad. Entonces yo decidí ser feliz con algunos momentos de infelicidad, y efectivamente pues estar casado con una persona que te complementa, pero que en momentos de la vida puede ser diríamos un impedimento para la toma de decisiones o para tu propio sentir de evolución, ¿no? Pues es duro, y en el matrimonio, pues como sabemos todos, no es una cuestión de 25 años, desde que te casas, pues muy rápido te das cuenta que tú tienes un inconveniente, ¿no? Claro. Pero bueno, en general, yo creo que Bea me ha hecho una persona mejor, más completa, mucho más preparada para afrontar incluso este tipo de cosas. Es que dices, perdona, que la has dicho en alguna ocasión, como que ella cuando tuvo la noticia de tu accidente, que su reacción fue de una entereza tremenda, ¿no? Impresionante. A ver, cuando la gente me dice, joder, no entiendo cómo lo llevas tan bien, pues Bea tiene mucho que ver en este proceso, ¿no? Porque yo convivo con una persona que ha demostrado desde el día que la conozco una capacidad de gestión de situaciones de crisis de mucha madurez, ¿no? Entonces, en este sentido, cuando yo la llamo desde el segundo helicóptero en el transporte del hospital primero donde fui, que fue el hospital de Viella, que no llegué a entrar, el transporte de Viella a Barcelona, ahí es cuando yo la llamo y le doy la noticia, ¿no? Entonces ella, que está con las manos libres porque era la hora de comer, era la 1:30 de la mañana de un sábado y estaría en casa pues o preparando la comida de los niños o haciendo lo que fuera, está con las manos libres, hablando conmigo, con dos de nuestros hijos, los dos pequeños, muy atentos, muy expectantes a la conversación telefónica, y claro, cuando ella identifica que lo que te tiene es un accidente muy grave y que la consecuencia es para siempre y de esta índole, pues ella puede tener dos caminos, ¿no? O caer en una depresión o una histeria o gestionar aquello, sobre todo en el corto plazo, de una manera muy natural, o por el contrario, cuando mis hijos le preguntan, mamá, ¿qué ha pasado? Y ella dice, no os preocupéis chicos, que papá tiene un accidente muy grave, pero esto ha venido
para traer a la familia cosas muy buenas. Claro, uno está conviviendo con una mujer que sale con esta reacción y dice, bueno, pues yo tengo que estar a la altura. Claro, claro. Estar a la altura. Yo no puedo estar aquí quejándome, o me puedo quejar, pero insisto, encorsetando Claro. y encapsulando la queja y enseguida pues inhibiéndola, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues claro, tengo la suerte de convivir con Bea, que en ese sentido pues encaja muy bien este tipo de derrotas, ¿no? Claro. Fernando, y tú, bueno, eres empresario. Yo me imagino que hasta enero del 22, bueno, pues llevas tu trabajo de empresario, pero ahora como que se ha desarrollado, aunque no sé si era de antes, tu faceta, eso, más solidaria o más, sí, más solidaria, o no sé si esto era así, se ha acentuado porque Bueno, ahora estás metido en un montón de fregados y de líos, ayudando a un montón de ONGs y fundaciones. ¿Ya era así o se ha acentuado en este yo año? te diría, Alex, que yo en general soy una persona que le importa mucho que la gente esté bien. Y esto lo he manifestado en mi vida como amigo, como compañero de trabajo, luego así con menos visibilidad que ahora. Yo siempre soy una persona que le ha importado mucho que la gente en mi entorno estuviese a gusto. De hecho, desde el punto de vista empresarial, yo lo que tengo es una empresa de limpiezas que es muy intensiva en mano de obra y siempre me importa mucho que la gente esté bien. Lo que pasa es que ahora, con esta situación de visibilidad tan relevante, se me ve mucho más y además tengo más oportunidades de hacerlo. Yo me siento muy feliz ayudando, creo que ayudar ayuda, a mí me está ayudando mucho. Y bueno, pues sí, efectivamente se ha desarrollado un poquito esa vertiente, si quieres, o sea, se le ha dado más visibilidad Mm. a esa vocación de ayudar a los demás. Estás ayudando por lo menos a, bueno, a varias, pero una de ellas a Quique Figaredo, el obispo jesuita en Camboya, ¿verdad? Que la además está muy concienciado de, en concreto, corrígeme, pero con las personas que han sido víctimas de minas, antipersona, etcétera, etcétera. Y creo que este año has estado colaborando con él o con su ONG. Bueno, a ver, Quique Figaredo para mí es una referencia toda la vida. Nos conocemos mucho, las familias, hemos sido muy cercanos siempre. Con su hermano Javier tengo muchísima relación todos los días. Y Quique está en Camboya. Una de las simbologías importantes de su movimiento es una silla de ruedas. Y bueno, yo pues, me he puesto a su disposición para cualquier ayuda que le podamos dar desde el punto de vista, respetando la distancia, los horarios y tal, ¿no? Pero todo lo que sea ayudarle en su movimiento, pues así estamos haciéndolo, ¿no? Para mí es un tipo ejemplar. Y bueno, pues sí, esto me ha acercado a él bastante. Esta nueva situación pues me ha permitido estar con él en varias ocasiones, que no era así antes. Y bueno, pues sí, colaboramos en lo que puedo. Y luego he estado viendo también, tú siempre has sido un gran amante del golf Sí. y no lo has dejado. O sea, al No, contrario, no, no, sigues a tope o incluso no, más. Bueno, te voy a contar un secreto que es muy egoísta, pero que es muy necesario que lo comparta para que se entienda bien. El golf es para mí una terapia, ¿eh? No solamente porque es deporte y es hacer deporte, sino que el golf se practica en entornos pues, de naturaleza, sitios muy bonitos, donde estás muy inhibido del horror o de la parte más negativa de esta Mm. situación. Entonces estoy abusando un poco De la terapia. de la terapia. Bueno, Lo que pasa es que además yo tengo un legado competitivo de golf muy grande y muy notorio. Yo fui 3 veces campeón de España de golf, de pequeñito. también. Entonces, pues es una vuelta otra vez a la competición. Entonces estoy aprovechando mi legado competitivo de golf y esta capacidad de adaptación biomecánica para volver a jugar al golf al ritmo que hacía antes. Porque claro, yo tampoco sabía, me lo podía imaginar, pero vamos, que evidentemente hay competiciones de golf, has estado recientemente en Sí. Portugal compitiendo, adaptada pues eso, para personas con silla de ruedas, etcétera. Bueno, el mundo del golf, como el deporte en general, tiene la versión del deporte adaptado, ¿no? Dentro de la adaptación del golf, pues es un universo enorme, ¿no? Porque los hay que puedan tener, pues, que les falte una pierna, o que les falte una mano, o que tengan una sordera, son discapacitados y juegan al golf igualmente. Y una minoría, pero que también existe, somos los de silla de ruedas. Porque la biomecánica del golf, o sea, el golf implica casi todo el cuerpo para practicarlo, ¿no? Y luego la logística no es fácil, ¿no? De llevarla, la silla pesa mucho, yo la llevo en un remolque, pero es una logística compleja.
Entonces, bueno, pues no abunda el jugador de golf en silla adaptado, pero yo en España soy de los poquitos que hay y a nivel europeo quiero ser el mejor. Y estar con ello, y bueno, yo Sí, estoy sí. más seguro de que lo vas a conseguir. Bueno, yo creo que tengo opciones serias de hacerlo. Oye, pero luego además yo he visto en Instagram que el verano pasado, o sea, que es que llevabas 4 o 5 meses desde que había ocurrido apenas tu accidente, ya te lanzabas al mar a nadar. Sí, el mar ha sido siempre mi medio, ¿eh? Yo me he sentido muy, muy cómodo en el mar siempre. Y además es donde más parecida o donde menos hándicap tienes para tener una situación No, parecida a la anterior, ¿no? Nosotros tenemos un sitio de escapada en Calabardina, por la comunidad murciana, donde el agua es muy tranquila y muy calentita y muy agradable. Y entonces cada vez que puedo voy y me baño, ¿no? La natación es una terapia muy buena para la espalda, además. No ha sido mi deporte preferido la natación porque me ha aburrido mucho, pero ahora pues es casi necesario, ¿no? Porque la lesión mía está a mitad de la espalda, entonces todo lo que haga por regenerar, movilizar y tal es muy positivo y muy bueno. pero tú, por ejemplo, la primera vez que te plantas delante del agua en la nueva situación, hombre, no te entra un cierto respeto, o la gente alrededor de ti no te dice, Fernando, estás loco, no te tires. Me decían, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Y yo pues no entendía muy bien ese temor, ¿no? Además en agua salada, donde la flotabilidad es mayor, pues yo me tiraba con un churrito por prudencia, ¿no? Un churrito estos de los chinos. Sí. Me tiraba por prudencia, pero efectivamente nunca he tenido ninguna sensación de que pudiera tener ningún tipo de riesgo, ¿no? Oye, y Fernando, este año que como tú dices, las redes sociales pues te han ayudado mucho a darte a conocer, has participado ya en varias conferencias. Ujú. Mm, ¿Cuál es el punto que más remarcas? Y yo diría, ¿por qué te llaman? O sea, ¿por qué la gente quiere escucharte? ¿Cuál es el punto diferencial, Pues digamos, que tú fíjate, aportas? como tú bien has indicado, hay una gran necesidad de apoyo psicoemocional a la gente. Em, Luego está habiendo un movimiento liderado por gente muy experta, que lo que hace es contar desde un punto de vista científico cuáles son las carencias, ¿no? Las carencias que tenemos. Pero yo creo que la gente necesita cosas mucho más tangibles, más cercanas, más reales, ¿no? Más cotidianas, más de, oye, a este le ha pasado algo que me podía pasar a mí, ¿no? Porque cuando nos cuentan la teoría, pues, bueno, la podemos entender más o menos, nos puede gustar más o menos, pero es esa aplicabilidad del problema a la vida real lo que realmente tracciona, ¿no? Luego también nosotros conocemos mucha gente y esta gente también nos quiere ayudar, ¿no? Y saben que, bueno, pues que compartiendo, muchas veces compartir las cosas es también muy terapéutico Claro. y muy reconfortante. Entonces me dan esta oportunidad. Yo la verdad es que estoy encantado. Lo estoy haciendo de una manera bastante desinteresada porque detrás no hay un proyecto de iniciar ningún movimiento fuera de mi programa de trabajo normal. Pero ahora que tengo esta situación laboral tan indeterminada, porque estoy todavía tramitando mi situación de incapacidad permanente y demás, pues estoy aprovechando para este tipo de cosas. Claro, porque te iba a preguntar precisamente por tu faceta de empresario, que llevas también pues, 20 y pico años de empresario. Como he dicho antes, yo te recuerdo eso siempre como una persona con un gran arrojo, con iniciativa, con liderazgo. Yo entiendo que a ti la empresa, la iniciativa, el emprendimiento siempre te ha llamado mucho la atención. ¿Eso sigue o de qué manera se ha visto alterado? No, yo creo que esto es una forma de ser, es una forma de entender la vida. Em, yo no huyo del acomodamiento en general. Entonces los emprendedores, los empresarios, tenemos que estar dispuestos al cambio permanente, a la incertidumbre permanente o bastante permanente, ¿no? Porque al final eh, tendemos a pensar que todo nos puede afectar. Entonces, cuando uno está acomodado en un puesto de trabajo, pues al final le inhibe un poquito lo que pueda pasar en entornos socioeconómicos, entornos políticos, entornos, ¿no?, que puedan afectar al mundo empresarial. En mi caso, nunca he querido esa sensación de confort ni de estabilidad laboral. Me ha parecido que me mantenía muy vivo y muy activo el estar en entornos de cambio permanente, ¿no?
O sea que en tu faceta empresarial tú sigues metido y tu idea evidentemente es seguir. Sí. No, de momento tenemos que ver desde el punto de vista laboral, o sea, la parte laboral Sí. del emprendimiento, cómo queda, pero yo siempre estoy muy quieto viendo proyectos y viendo de qué forma puedo aportar valor, ¿no? Oye, Fernando, en otra de las historias que subes a Instagram, he visto una frase que has dicho, no sé si es tuya o no, pero vamos, me ha gustado mucho, que dice algo así como los que viven enfadados es porque viven en el pasado, los que viven con miedo es porque viven pensando en el futuro y solamente los que viven en el presente viven con paz. Bueno, esto es verdad que después de haberlo reflexionado he visto que, bueno, es que yo no os invento nada. O sea, todo esto son conclusiones a las que llego después de muchísima reflexión. Tú piensas que yo he estado 130 días hospitalizado con un entorno de COVID donde no era posible las visitas. He estado en 3 hospitales diferentes, he estado en Barcelona, en Madrid y en Toledo, y he tenido muchísimo tiempo de meditación y muchísimo tiempo de pensar, ¿no? Entonces yo lo primero que veía era, o lo primero que quise, que me llamó la atención y que quise explorar es por qué la gente vivía con miedo. Em, y el miedo es una falta de confianza en el futuro. Es una conclusión a la que llego. Y luego, ¿por qué la gente está enfadada? Y la gente está enfadada porque cree que lo que le pasa es una injusticia y es un... Entonces yo digo, bueno, pues si lo que le pasa ya le ha pasado, o sea, eso no va a Y es perder cambiar el nada. tiempo, ¿no? Revolver en el pasado. Sí, pero somos un poquito masocas, ¿no? Nos gusta un Mm, poco... y yo digo, ¿por qué la gente no verbaliza que está bien? ¿Por qué la gente no dice qué gozada de día, oye, qué buen café me estoy tomando, cómo estoy disfrutando de este rato de no hacer nada, incluso de no hacer nada, de estar sentado en tu casa, en tu sillón media hora sin hacer nada, ¿no? Buscando los placeres básicos de la vida? Y al final concluí que la gente que vive enfadada es la que vive pensando en el pasado, la que vive recordando el pasado, la gente con miedo es la que piensa en el futuro, y solamente la gente que está en paz y disfruta del día es la gente que está valorando o disfrutando del presente. Luego he visto, hay una película que teóricamente de niños, es Kung Fu Panda, que también dice exactamente esto. Bueno, dice más bien que hay que vivir el día y que por eso se llama presente, porque es un regalo, ¿no? Al final es lo mismo, pero dicho de otra claro. manera, ¿no? Y cuando he estado viendo pues, estos expertos en aspectos psicoemocionales, también lo vienen a decir de una forma más o menos similar, ¿no? De hecho, fíjate, hace más de 100 años lo escribió C.S. Lewis en el libro de las cartas del diario o sea, de cartas del diablo a su sobrino, que él dice, sabes que es, bueno, pues un diablo mayor que está enseñándole a su sobrino diablo novato, pues cómo hacer para tentar a un hombre, ¿no? Y entonces le dice, nuestra función es hacerles vivir lamentando el pasado, temiendo el futuro, pero nunca que vivan el presente, ¿no? Pero sí que es Ah, mira qué verdad, bien, qué eso lo bueno, dice C.S. Lewis qué bueno, y es muy bueno, ¿no? qué bueno. Y te das cuenta, por eso cuando he visto esta historia tuya en Instagram, me ha recordado a ese libro de C.S. Lewis, ¿no? Y dices, joder, es que es verdad, ¿cuántas veces perdemos el tiempo? ¿No? Ay, claro, es que si yo en mi vida, si mi infancia hubiera sido mejor, ¿no? O qué va a pasar si dentro de 5 años me cae el meteorito. Y dices, bueno, pero y se nos olvida vivir el presente, ¿verdad? Es Sí, una sí, cosa muy sí, sí. habitual. Sí, sí, debe ser muy del ser humano esto. Pues ya hace 100 años ya lo escribían Sí, sí, bueno, auténticos galácticos, claro, debe ser una cosa muy primaria, ¿no? La incertidumbre y el miedo están muy cerquita, la incertidumbre y el futuro son consecuencia una de la otra, y el no conformarte, el no conformismo también es una faceta muy habitual del claro. ser humano, ¿no? Entonces me imagino que no descubro nada, pero simplemente lo reflexiono para, oye, si alguno puede disfrutar un momento determinado, desconectar del pasado, Claro. olvidarse del futuro y disfrutar del presente, eso que se lleva, ¿no? De hecho, hablando de libros y otra persona que vive así y que, bueno, pasó por una experiencia similar en algunos aspectos a la tuya, que es Irene Villa, Sí, que no sé si una crack. has tenido oportunidad de conocerla este No, año. no, pero la he escuchado mucho y he oído referencias de ella. Ella tiene un libro que, si no me equivoco, se llama Saber que se puede, donde ella, para aquellos que no la conozcan, Irene Villa fue una persona que cuando tenía 7, 8 años tuvo un atentado terrorista de la banda terrorista ETA y se quedó pues sin una pierna, creo que perdió la mitad de la otra, varios dedos, en fin, quedó en una silla de ruedas después de estar a punto de morir mucho tiempo en el hospital. Y ella cuenta en ese libro bueno, una cosa que le pasó a ella, porque su madre iba también en el mismo coche donde fue el atentado, entonces su madre también
sufrió el atentado, aunque no tan grave como su hija. Y entonces, cuando después de unas semanas o unos meses pudieron volver a unirse en el hospital, porque estaban separadas, pues su madre le dijo a Irene, con 7 o 8 años, le dijo, mira, Irene, podemos hacer dos cosas. Uno, maldecir el día que estos terroristas nos pusieron la bomba y vivir el resto de nuestra vida lamentándonos por la mala suerte que hemos tenido. O dos, decidir que el día del atentado fue el primer día de una nueva vida. Entonces la madre le dijo a Irene, con 8 años, le dijo, lo que tú digas, eso vamos a hacer. E Irene, con muy buen criterio, dijo, pues mamá, yo elijo vivir como si hubiéramos nacido ese día y vivir con toda la ilusión. Y entonces, Irene Villa es una persona, bueno, pues como tú conoces, que lo mismo, da una grandísima esperanza, es una luchadora nata, ella, por ejemplo, se dedica incluso al esquí adaptado, o sea, también tiene esa faceta deportiva como la tienes tú. Falta, no sé, mucha gente así, porque luego es verdad que lo que hablábamos antes de los jóvenes, que muchas veces se quejan, bueno, y no tan jóvenes, ¿no? Nos quejamos lo que dicen, joder, porque un día está nublado, porque, yo qué sé, me han dado un golpe en el coche y se han ido sin dejarme los datos. Nos falta, ¿no? Ese coraje o esa... ¿Cómo lo ves? Yo te diría que esa es una consecuencia totalmente natural, normal y absolutamente humana del mundo tan dopado en el que vivimos, ¿no? Donde todo tiene que ser perfecto, donde todo tiene que estar bien. Yo pienso que esto es muy imperfecto por definición, entonces nunca va a ser... ¿qué es perfecto? ¿Qué es ser perfecto? Es que es algo que yo no concibo. Entonces, dentro de ese ecosistema donde estamos todos metidos, donde un rayón en el coche nos molesta, que tiene su incomodidad. Sí, claro, oye, para enfadarte, y es por un supuesto. es un enfado, pero ya. O sea, es un enfado y ya. A partir de ahí tienes dos caminos. Arreglas el coche y te desenfadas, o que te deje de molestar el rayón. Lo dejas de ver y lo inhibes y te deja de molestar. Entonces, yo creo que es esa determinación la que falta por no hacerse tanto daño, porque al final uno pierde, no gana, cuando está en esa rueda tan tóxica y tan dolorosa de la queja permanente y de ver el vaso vacío permanentemente, ¿no? Y no ponderar cosas súper primarias, pero que son esenciales para el ser humano. Yo he compartido mucho con amigos y incluso en charlas, decir, oye, pero si la misión fundamental de los seres vivos es el mantenimiento de la especie. A nosotros eso no nos preocupa, pero nos debería de preocupar, porque eso es la esencia del ser vivo, ¿no? La continuidad de la especie. Y lo tenemos todo tan fácil que eso no nos preocupa. Habrá alguna parte del mundo donde todavía siga habiendo gente que le preocupe la continuidad de la especie, ¿no? Pero a nosotros en general, todos tenemos tantos tics puestos, ¿no? De lo que es esencial, que nos queda nada más que lo que es irrelevante para nuestra naturaleza. Entonces eso lo que hace es nos hace perder la perspectiva, nos hace muy blanditos, nos hace muy vulnerables, ¿no? Te diría. Y a veces tienen que pasarnos cosas de este tipo para recordarnos que, oye, que tenemos mucha suerte, de que tenemos que disfrutar esta vida, de que la vida es muy corta, de que incluso si lo hacemos bien podemos tener una recompensa después, y si lo hacemos mal lo pagaremos, ¿no? Este tipo de cosas que nos tienen que hacer reflexionar y hacernos ser generadores de buen rollo, ser gente generosa, gente dispuesta a ayudar, gente dispuesta a compartir, ¿no? Yo creo que esto al final complementa y hace que uno, cuando se mete en la cama por la noche, diga, pues mira, me voy a poner un 8 o un 9 el día de hoy. Oye, y ya que has citado, ¿no?, eso de que habrá premio o castigo en la vida futura, ¿tú eres una persona de fe? ¿Eres creyente? ¿Esa parte te ha ayudado? Pues mira, te diría... Es muy personal, ¿eh? Tampoco quiero... No. Yo estoy encantado de compartirlo porque además me parece que es también muy esencial del ser humano, tener alguna referencia, ¿no? En mi caso, no juzgo las otras, yo hablo de la mía, ¿no? Tuve la suerte de nacer en una familia católica, de tener una educación muy católica intensive, que es algo que para mí ha sido más una agarradera que un problema, ¿no? Yo soy a lo mejor
dentro de lo que la apariencia, ¿no? Poco cumplidor en ese sentido, pero en mi vida espiritual es muy llena. Tengo una gran confianza, una grandísima confianza en lo que me llega y quién me lo manda, y muy confiado en que haciendo las cosas bien luego tendré mi recompensa. Y sabemos todos, no hace falta que nos lo diga nadie, ni una religión, ni un sacerdote, ni nada, ni un dirigente espiritual de nada, no hace falta que nos digan que si lo hacemos mal, seguro que lo vamos a pagar. No sabemos cómo. En el día a día seguro. Uno cuando siembra una semillita de viento recoge una tempestad, ¿no? Y eso lo sabemos. Lo que pasa es que nos cuesta mucho ser honestos con nosotros mismos también. Entonces, incluso haciendo las cosas mal nos parece mal. Y uno cuando es honesto consigo mismo, no hace falta que le diga a nadie que cuanto mejor lo haga, mejor se va a sentir y probablemente mayor será el premio después, ¿no? Yo tuve la suerte de ver y digo suerte porque me ayudó muchísimo ver una obra de teatro, en principio muy aburrida, que era la vida de un chaval en un hospital, un chaval terminal, muriéndose. Y entonces eran 14 capítulos y 14, no sé cómo se dice en el teatro, 14 actos. El primero duró muchísimo, el segundo un poquito menos, el tercero un poquito menos, los 5 últimos fueron a toda velocidad y quería representar lo que es la vida. O sea, al principio se nos hace la vida muy larga y al final se nos pasa volando, ¿no? Entonces, esto me ha pasado en un momento de la vida que puedes decir que es el ecuador de la vida en edad, pero no es el ecuador en la vida en la sensación de vivir. Entonces yo, mira, esto me ha llegado con 48 años, es una segunda vida, es una segunda oportunidad y tengo clarísimo que hay que ser nuestra mejor posible versión, porque esto se acaba rapidito. Pero tú has dicho antes, por ejemplo, bueno, que ese Dios como que de algún modo permite, ¿no? que nos pasen cosas que luego pueden ser para nuestro bien, etcétera, pero yo estoy seguro de que también tú muchas veces, igual que todos, llega un momento y dices, joder, señor, pero ¿por qué permites esto en mi vida, no? En tu caso el accidente, en la mía será lo que sea. Sí, sobre todo, Alex, porque cuando uno mira hacia atrás dice, joder, la cantidad de puertos de montaña que he subido. Era necesario este otro puerto de montaña, o sea, es verdad, y es muy humano. Esa pataleta, ¿no? Y ese enfado. Yo me he enfadado con Dios mucho, ¿no? Pero luego ponderas, ¿no? Dices, a ver, joder, si te lo manda y todo lo que te ha mandado hasta ahora ha tenido su razón de ser y lo has entendido muy bien con perspectiva, pues dar una oportunidad. Pero es verdad que dentro de mis planes de vida, que ahora me venía una vida pues sin hijos, ¿no? Yo me casé pronto, antes lo has mencionado, y me casé pronto porque analizando un poquito lo que yo veía, mis padres, mis tíos, mis abuelos, había visto que no habían tenido un noviazgo interesante, divertido, y que además, cuando se había quedado el nido vacío, han estado muy preocupados también de nosotros, ¿no? Han estado demasiado atados, ¿no? Entonces yo decía, mira, el noviazgo que tuve corto, con poca madurez y poca experiencia, no es muy rico, la verdad, es muy divertido. También era la edad. Es muy divertido, es la edad. Claro. Y Eivea y yo decidimos apostar por el noviazgo de después, cuando los niños vuelan, y estar sanos, estar fuertes, estar activos, estar inquietos desde el punto de vista intelectual. Y esa era un poco la jugada, ¿no? Entonces, dentro de nuestro plan de vida había muchísima movilidad incluida, porque queríamos estudiar, viajar, conocer. Ese era un poco nuestro plan, ¿no? Y claro, te manda el Señor esto, y dices, bueno, pues y los planes que yo tenía, muchos, claro, van a cambiar. Pero es que es así, es que no puedes marcarte una hoja de ruta que sea muy rígida y muy estricta y que si no ocurre es un desastre, porque esto cambia tanto, tan rápido y está tan fuera de control que o tienes un poquito de flexibilidad a la adaptación de los planes o va a ser muy duro encajarlo, ¿no? Y yo creo también, Fernando, que en esto, o sea, como tú has hablado del tema de la flexibilidad de los planes, pero también de algún modo es pensar que sigue habiendo un plan para mí, es decir, que hay un propósito. ¿A qué me refiero? Que cuando uno pasa por una experiencia traumática en la vida, un despido, una ruptura matrimonial, un accidente como es tu caso, yo qué sé, pues que te queda, o que un fracaso empresarial que también has comentado antes, que también has pasado, ¿no? Bueno, yo creo que también está la habilidad y la humildad de saber que sigue habiendo un plan a pesar de eso que aparentemente nos echa para atrás, ¿no? Bueno, es que ese es el plan. Claro. Es que ese es el plan.
es que un fracaso empresarial es una llamada de atención a una planificación inadecuada, a un empecinamiento, a una falta de empatía, a una falta de escuchar, a una falta de generosidad incluso, ¿no? Entonces yo cuando miro hacia detrás, todo aquello que me ha ido pasando ha tenido muchísimo sentido para estar donde estoy. Es verdad que hay cosas que he hecho en momentos determinados donde probablemente, mirándolo desde hoy, me parece un error de decisión. Claro, como todos. Pero cuando la hice en su día, la hice siendo yo quien era en ese momento, en ese contexto, en esa situación, en ese momento de la vida, ¿no? Y si lo hice es porque me pareció bien. Y fui yo quien la tomó. A mí nadie me puso una pistola en la cabeza para Y que... probablemente el mayor error sea no tomar decisiones, ¿no? O sea, querer ser tan conservador que me quedo en el nido y no hago nada, ¿no? Claro, es que no hacer nada también tiene su consecuencia. Claro. Es que los colaterales de no hacer nada también puede ser una ruptura matrimonial o una pérdida de un empleo. Es que al final esto es un poco así. Pero si uno entiende que lo que le pasa son llamadas de atención y que lo que hay que hacer es, oye, ver qué puedo hacer mejor para que no vuelva a pasar, o si vuelve a pasar, que sea todo como una curva de aprendizaje, ¿no? O una especie de historia contada, bueno, pues las cosas encajan mucho mejor. Claro. Encajan mucho mejor. Pues Fernando, yo me quedaría hablando más contigo, pero bueno, pues todo tiene su límite de tiempo. Y fíjate, yo sobre todo te doy las gracias, porque a los que nos gustan las redes sociales, a ti te gustan, a mí también, y luego uno muchas veces navega por YouTube, por Instagram, muchas veces las historias son como tristes, ¿no? O sea, es todo como, pues lo que tú decías antes, ¿no? Estamos en crisis y no sé qué, y esto es un horror y tal. Y entonces, hombre, pues encontrar gente optimista, con un sano optimismo, ¿no? O sea, que realmente vive la vida, pero oye, a la vez tiene un optimismo, tiene una esperanza, pues yo creo que es muy bueno. Y además es que es lo que buscamos en el programa del Buscador, porque, insisto, para malas noticias ya hay otros canales y otras cuentas y otros perfiles, ¿no? Así que, Fernando, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, Alex. Encantado de estar aquí, encantado de volverte a ver y a vuestra disposición para lo que os haga falta en el futuro. Y nada, y gracias también, pues eso, en nombre de todas estas personas que yo creo que les está dando esperanza, que sigas por ahí, que como nos decías al principio, que hay días duros, pues claro, pues todos, ¿no? Evidentemente, pues todos tenemos momentos más duros, más leves, pero que a pesar de eso, que sigas ahí al pie del cañón. Gracias Fernando. Gracias a vosotros. Y gracias a todos ustedes, queridos espectadores del Buscador. Aquí seguiremos buscando estas historias, estas personas que nos construyen, que nos dan alegría, esperanza, que nos dan razones, que nos dan un poquito de luz, muchas veces en medio de la oscuridad. Yo espero que si han visto este programa hasta aquí, pues que se vayan un poquito más contentos de cómo vinieron. Yo, desde luego, me voy y espero que ustedes también. Gracias y hasta el próximo programa.